que se deje constancia. Muy buenos días, señor juez, señora representante del Ministerio Público y a todos los presentes. Quien habla es la abogada de la Defensa Pública, Sara Linda Gallegos Torres, con registro de Colegio de Abogados de Junín, 2915, casilla electrónica 41259, celular 95492084, quien acude a presentar requerimiento de su despacho, señor magistrado, y estando ya garantizada la defensa de la imputada, solicito retirarme de la audiencia. Gracias, señor magistrado. Bien. Sí, doctor, tiene el permiso correspondiente, toda vez que cuenta con abogado a libre elección. Muy bien. Buenos días. ¿Alguien más se encuentra en audiencia? Bueno, nadie más. Muy bien. Se declara válidamente instalada la presente audiencia y... Sí. También se encuentra acá a mi lado la agraviada. A ver, su acreditación, me la agradezco, su acreditación. Buenos días, señores magistrados y también jueces. Mi nombre es Kelly Julie Porras Sáenz, con número de DNI 4851-5552, domiciliado en Pasaje Auray. Bien, eso nomás. Gracias, señor. Muy bien, se declara válidamente instalada la audiencia y se cede la palabra a la representante del Ministerio Público para que sustente su requerimiento. Sí, doctor, gracias. De conformidad con el artículo 349 del Código Procesal Penal, esta parte formula acusación contra Sarela Antonella Navarro Acosta bajo los siguientes fundamentos de hecho. El día 5 de agosto del 2018, al promediar las 8 horas de la mañana aproximadamente, la agraviada Kelly Julie Porras Sáenz se encontraba conduciendo su vehículo menor, motocicleta, de placa de rodaje 5156 DW por el jirón Omar Yali, Huancayo. Asimismo, la investigada Sarela Antonella Navarro Acosta se encontraba realizando servicio de tránsito motorizado, conduciendo el vehículo menor, motocicleta, de placa de rodaje EP 3549 por el jirón Puno hasta el jirón Omar Yali de Huancayo. Siendo así, cuando la investigada conducía de este a oeste por el jirón Puno, llegó a jirón Omar Yali, y la agraviada que conducía de sur a norte por el jirón Omar Yali llegó al jirón Puno. En dichas circunstancias, la imputada, Navarro Acosta, impacta el vehículo que conducía la agraviada, Porras Sáenz, cayendo abruptamente a la calzada. Al tratar de levantarse, no pudo, ya que le dolía la pelvis, brazos y glúteos. Es así que se acercó una persona de sexo masculino, quien observó el accidente y la ayudó a levantar su moto. Después de un momento, llegaron los efectivos policiales, quienes auxiliaron a las partes y trasladándolas hacia la clínica Ortega, en la cual fueron atendidas y posteriormente dadas de alta. Una vez realizadas las diligencias pertinentes, se pudo recabar el certificado médico legal número 012363-LT, de fecha 7 de agosto del 2018, realizado a la parte agraviada, el cual concluye: para pronunciamiento médico legal se requiere historia clínica de la clínica Ortega y radiografía pélvica. Asimismo, el certificado médico legal número 013416-PFAR de fecha 6 de septiembre del 2018, realizado a la agraviada Porras Sáenz, el cual concluye: en virtud de las lesiones presentadas, exámenes auxiliares y diagnóstico confirmados por los médicos tratantes, hubiera requerido en su oportunidad atención facultativa de 3 por incapacidad médico-legal de 10 días. Asimismo, se tiene el informe técnico número 11-6-2018 UPIAT PNP Huancayo, de fecha 31 de diciembre del 2018. Número 8, unidades participantes, en la cual menciona: unidad número 1, vehículo menor motorizado L3 con placa de rodaje número EP3549. Conductora Sarela Antonella Navarro Acosta. Unidad número 2, vehículo menor motorizado L3 con placa de rodaje número 5164BW. Conductora Kelly Julie Porras Sáenz. En este sentido se concluye: A. Factores intervinientes. Luego de haberse analizado cada uno de los elementos de tránsito participantes en el presente evento, permite determinar que la causalidad del accidente está directamente relacionado al elemento hombre, describiéndose los siguientes factores. 1. Factor predominante. La acción de la conductora de la UT1 al desplazar su vehículo por el lado izquierdo de la vía en circulación
aunado a su exceso de confianza en la conducción, el mismo que no le permitió valorar los riesgos presentes y posibles en la vía, considerando aún que todo vehículo que se desplace por una vía en doble sentido tiene prioridad de paso de aquellos que se encuentran circulando por una vía de un solo sentido. 2. Factor contributivo. La acción de la conductora de la UT2 al desplazar su vehículo con exceso de confianza, considerando que se encontraba ingresando a una intersección, el mismo que no le permitió valorar los riesgos presentes y posibles en su circunstancia. La falta de señalización y marcas en la calzada, así como la falta de reductores de velocidad, lo que permite una mejor regulación de la circulación por parte de los vehículos. B. En cuanto a las infracciones administrativas. Para la UT1, el conductor de esta unidad se encontraría en curso dentro de los siguientes artículos del Reglamento Nacional de Tránsito. Código de Tránsito, Decreto Supremo 016-2009 MTC, los cuales describen. El artículo 83, precauciones. El conductor de cualquier vehículo debe tener cuidado y consideración con los peatones y con los vehículos que transiten a su alrededor. El artículo 90, reglas generales para el conductor. En la vía pública, circular con cuidado y prevención. Artículo 125, reglas generales. El tránsito de vehículos se rige por las siguientes reglas generales. Las vías de doble sentido tienen prioridad de paso en las intersecciones respecto a las vías de un solo sentido de igual clasificación. El artículo 146, circulación de vehículos menores. Los vehículos menores, cuando circulen por una vía, deben hacerlo por el carril de la derecha y de manera ordenada, y sin maniobras que pongan en riesgo la vida de los ocupantes del vehículo o la de terceros. 2. Para la UT2, el conductor de su unidad se encontraría en curso dentro de los siguientes artículos del Reglamento Nacional de Tránsito, Código de Tránsito, el Decreto Supremo 016-2009 MTC, los cuales se describen. Artículo 83, precauciones. El conductor de cualquier vehículo debe tener cuidado y consideración con los peatones y con los vehículos que transiten a su alrededor. Artículo 90, reglas generales para el conductor. En la vía pública, circular con cuidado y prevención. En cuanto a los elementos que sustentan nuestro requerimiento acusatorio, tenemos el informe policial número 337-186 Macrepol, Junín, Divopus, Huancayo, PH-CIAT, de fecha 23 de agosto del 2018, en el cual se relatan los hechos materia de investigación. Declaración de la señora Kelly Julie Porras Sáenz, de fecha 30 de enero del 2019, en la que refiere: he tenido varias lesiones en el cuerpo, brazos, glúteos, me golpeé la pelvis con la moto, incluso producto del accidente no podía caminar, y yo misma he costeado mis medicinas. Si quieres, pero tendría que ser parte de ambas, no solo mía, ya que no tuve la responsabilidad. Declaración de la señora Sarela Antonella Navarro Acosta, de fecha 9 de octubre del 2018, donde refiere lo siguiente: que no había congestión vehicular en las calles mencionadas. Aún no hemos tomado en cuenta esa posibilidad, pero sí estaríamos de acuerdo en arribar a una terminación anticipada en la investigación, atendiendo la gravedad de las lesiones causadas en agravio y los daños del vehículo menor. También tenemos el certificado de dosaje etílico número 0028-0006763, practicado a Kelly Julie Porras Sáenz, el mismo que concluye que presenta 0.00 centigramos de alcohol por litro de sangre. En el también el certificado de dosaje etílico número 0028-0006763, practicado a Sarela Antonella Navarro Acosta, el mismo que concluye que presentó 0.00 centigramos de alcohol por litro de sangre. Obra el acta de intervención de fecha 5 de agosto del 2018, en el cual se describen las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito en el jirón Omar Yali y jirón Puno, en circunstancias que la acusada Navarro Acosta se encontraba conduciendo el vehículo menor de placa 3549 de propiedad del Estado y que al llegar a las intersecciones antes descritas colisiona con el vehículo menor de placa 5156 BBW de propiedad de la señora Porras Sáenz. Certificado médico legal número 012-363 LT, de fecha 7 de agosto del 2018, perteneciente a la señora Porras Sáenz, donde refiere lo siguiente: para pronunciamiento médico legal se requiere la historia clínica de la Clínica Ortega y radiografía pélvica. Certificado médico legal número 012-218B, de fecha 5 de agosto del 2018, perteneciente a la señora Navarro Acosta, donde refiere lo siguiente: luxo fractura de coxis desplazada, requiriendo atención facultativa 8 días por 35
de incapacidad médico-legal. Certificado médico legal número 013416 TFAR, de fecha 6 de septiembre del 2018, perteneciente a la señora Porra Sáenz, donde refiere lo siguiente: que en virtud de las lesiones presentadas, exámenes auxiliares y diagnósticos consignados por los médicos tratantes, hubiera requerido en su oportunidad 3 días de atención facultativa y 10 días de incapacidad médico-legal. Declaración de Sarela Antonella Navarro Acosta, de fecha 9 de octubre del 2018, a quien ante la pregunta número 5 menciona: sí, el día de los hechos yo me encontraba transitando de este a oeste con dirección a la calle Real, por el Jirón Puno, y aproximadamente a 1 metro antes de llegar a Omar Yali, tras de ver sobreparado, toco la bocina de la moto, y que en mi campo visual aún no se podía visualizar todo el Jirón Omar Yali, pero que desde esa perspectiva no advertí la presencia de otro vehículo. Procediendo a hacer el ingreso a Omar Yali, en esos instantes advertí la presencia de otro vehículo que, por la velocidad que venía y la ubicación en la que me encontraba, la única reacción que pude hacer es doblar el timón hacia el lado derecho. Declaración de la persona Kelly Julie Porra Sáenz, de fecha 30 de enero del 2019, quien ante la pregunta 4 menciona: por el impacto yo he recibido, concluyó que la señora Sarela iba a una velocidad mayor a la mía, porque ella fue la que me impactó, cayéndome yo en ese momento de la moto. Y prueba de ello es que mi moto está más destrozada que la suya. Asimismo, luego del impacto, hubieron 2 personas que le inculparon a la señorita, porque ella era la que fue imprudente, pues yo iba en una avenida principal y ella es la que debió haber tenido más precaución, ya que ella venía en una vía anversa. Y en ningún momento la señorita Sarela utilizó las señales de tránsito ni hizo sonar su claxon, precisando que yo sí hice sonar el claxon, ni tampoco frenó con la debida precaución. Esto es sabido por todas las personas que manejan algún tipo de vehículo. Asimismo, tenemos la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, informe técnico número 116-2018, UPIAT PNP Huancayo, de fecha 31 de diciembre del 2018, en la cual concluye como factor interviniente, luego de haberse analizado cada uno de los elementos de tránsito participantes en el presente evento, permite determinar la causalidad del accidente está directamente relacionado con los factores, está directamente relacionado al elemento hombre, describiéndose los siguientes factores. Factor predeterminante: la acción de la conductora de la UT al desplazar su vehículo por el lado izquierdo en la vía de circulación, aunado a su exceso de confianza en la conducción, el mismo que no le permitió valorar los riesgos presentes y posibles de la vía, considerando aún que todo vehículo que se desplace por una vía de doble sentido tiene una prioridad de paso de aquellos que se encuentren circulando en una vía de un solo sentido. Factor contributivo: la acción de la conductora UT al desplazar su vehículo en exceso de confianza, considerando que se encontraba ingresando a una intersección, el mismo que no le permitió valorar los riesgos presentes y posibles en su circunstancia. La falta de señalización y marcas de la calzada, así como la falta de reductores de velocidad, lo que permiten una mejor regulación de la circulación por las partes. En cuanto a las infracciones administrativas, para la UT, esta estaría inmersa en el artículo 83, artículo 90, artículo 125, artículo 146, y para la UT2 estaría inmersa dentro del artículo 83 y el artículo 90, ambos del Reglamento de Tránsito, Código de Tránsito, Decreto Supremo número 016-2019, MTC. Así también tenemos como otro elemento el acta de inspección técnico-policial de fecha 11 de agosto del 2018, en la cual se tiene, en el punto 3, estudio de la vía. El Jirón Puno, cuadra 1, es de una vía, que está conformada por una calzada con capacidad para 2 senderos, limitando hacia el extremo con una acera límite de propiedad y al extremo norte con una acera límite de propiedad. El Jirón Omar Yali está conformado por la calzada con capacidad para 2 senderos en ambos sentidos de circulación límite. Al extremo este limita con una acera de propiedad y el extremo límite con una acera y límite en propiedad. También tenemos la declaración de la investigada Sarela Antonella Navarro Acosta de fecha 9 de abril del 2019. Y declaración de la agraviada Kelly Julie Porra Sáenz de fecha 24 de mayo del 2022, quien ante la pregunta 12 manifiesta: hasta la fecha tengo secuelas en la parte de mi pie derecho por la fisura que tengo en la pelvis y también durante 2 meses no he podido caminar. Asimismo, a la que fue producto del accidente, ya que no tengo sostenibilidad en el pie derecho y por ello, por esa fisura de la pelvis, el parto ya no va a ser normal, sino por cesárea. En cuanto al grado de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad, esta tiene el grado de participación en la de autor material del delito materia de acusación. En cuanto a la tipificación, este se encuentra tipificado en el artículo 124 del Código Penal, cuarto párrafo. En cuanto a la
a la pena que se está solicitando, estamos solicitando, ya que la parte imputada no registra antecedentes penales y tratándose de un delito de lesiones culposas, y este se encuentra dentro del tercio inferior, por lo cual esta parte solicita la sanción de 4 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva para la parte acusada. En cuanto a la reparación civil, se cuenta con la constitución de actor civil, por lo cual en este extremo nos abstendremos y se dará paso al abogado de la parte agraviada. Gracias, señor juez. Se cobra el traslado al actor civil para que sustente su pretensión civil. Bien, señor magistrado. En este acto voy a, con respecto a la absolución que realiza el abogado defensor de la parte imputada. Doctor, no estamos en absoluciones todavía. Estoy corriendo traslado para que usted sustente su reparación civil. Señor magistrado, voy a hacer un relato circunstanciado del delito de agravo de exposición de razones que justifican la pretensión. Que el día 05 de agosto del 2018, a las 8 a.m. aproximadamente, la agraviada Porras Kelly se encontraba conduciendo su vehículo menor de placa número tal. Es decir, ¿no? Que prácticamente, señor magistrado, voy al tema de fondo. En este caso que nos ocupa, presento la reparación civil por el monto de prácticamente de 1.300 soles, conforme al escrito consiguiente. Es el daño emergente. Como se grafica, es con relación a 72 nuevos soles, 400.9 nuevos soles, 147.89 soles, 247 nuevos soles, 250 nuevos soles, haciendo un total de 1.337.27 soles. Este es en cuanto al uso cesante. El monto de remuneración mensual del mes de agosto de 2018 es de 1.857 nuevos soles. El monto por de recuperación del mes de agosto constituye prácticamente de 61.90 soles, días no laborados, no solicitando 3 días en el mes de agosto del 2018. Monto de los días no laboradas y no solicitadas del mes de agosto de 2018, haciendo un monto de 800.70 nuevos soles. Ingresos por comisiones por los años de no 500 nuevos soles elaborados y no subsidiados en el mes de agosto del año 2018, haciendo un total de 1.304.78 nuevos soles. Daño moral, mencionado proyecto de vida, 3.000 soles. Asimismo, angustia de los padres y familiares, 3.000 nuevos soles, haciendo un total de 6.000 nuevos soles. Total. Indemnización por 8.641.92 nuevos soles, de acuerdo, ¿no?, con lo que hemos demostrado con los medios probatorios, con facturas de pago de medicinas, consulta médica, laboratorio, ecografía, de la reunión sobre acreditación de firma digital emitida por la Clínica Ortega. Asimismo, boleta de pago de remuneración con fecha del año de agosto del 2018, copia de la disposición de formalización de la investigación preparatoria en el presente caso. Por esa consecuencia, señor magistrado, mi patrocinada está solicitando una reparación civil, ¿no?,
que se le pague por la indemnización 8.641.92. Gracias, señor magistrado. Monto total, repítame, doctor, 8.600. 8.641.92 nuevos soles. Punto 92. Sí, Se corre traslado a la defensa técnica. Gracias, señor juez. Y luego de haber escuchado atentamente la intervención de la señorita fiscal y del colega de la defensa del actor civil, voy a formular observación formal al requerimiento de acusación, tal cual lo establece el escrito que se ha presentado, señor magistrado, en el momento oportuno, es decir, dentro de los 10 días que otorga el Código Procesal Penal. Señor juez, en un primer momento me voy a referir a una primera observación formal que tiene una esencia inclusive hasta procesal de fondo en el tema que nos ocupa. El artículo 122, inciso 5 del Código Procesal Penal establece que las disposiciones y los requerimientos deben estar motivados. En caso de que los requerimientos en base a esta motivación tienen que estar acompañados de los elementos de convicción que los sustenten. ¿Qué sucede, señor juez? Y como primera observación formal, podemos observar en el requerimiento de acusación y que el Ministerio Público ha sustentado la declaración indagatoria de la investigada Kelly Yuli Porras Sainz, misma declaración, señor magistrado, que no se nos ha adjuntado. Entonces, para nosotros poder establecer en la siguiente etapa de la etapa intermedia una excepción de improcedencia de acción o en su defecto sobreseimiento, que es la categoría más adecuada cuando se evalúan elementos de convicción por insuficiencia, señor magistrado, no tenemos este elemento de convicción, ¿cómo la defensa va a ejercer su derecho si no se le adjuntan los elementos de convicción necesarias para que se garantice el derecho contradictorio, para que se garantice el derecho de defensa? Eso establecido expresamente, señor magistrado, en el artículo 349, inciso H, del Código Procesal Penal. Entonces, de ahí vamos a partir, señor juez, que el requerimiento de acusación no goza de las garantías constitucionales para ejercer el derecho a la defensa por el tantum del contradictorio. Por otro lado, señor magistrado, no cumple las características de un requerimiento formal por no gozar de imputación concreta y necesaria por lo siguiente, señor juez. Y voy a pasar a detallar cada una de las observaciones en este sentido. El representante del Ministerio Público está imputando el artículo 124 del Código Penal, pero bajo la perspectiva del agravante cuando las lesiones se cometen utilizando vehículo motorizado. Este tipo penal, señor magistrado, tiene dos acepciones. O usa el vehículo motorizado o se contempla el delito bajo un arma de fuego. El Ministerio Público evidentemente ha categorizado esto con el uso de un vehículo motorizado, ¿correcto? Entonces, el nexo a este presupuesto lo denota el mismo código con las siguientes acepciones o los siguientes verbos rectores: que sea bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etcétera, etcétera. El Ministerio Público ha decidido acusar bajo la última línea, las dos últimas líneas del tipo penal, que es cuando el delito resulte de la inobservancia de las reglas de tránsito. Eso quiere decir, señor magistrado, que toda la imputación concreta o necesaria tiene que estar vinculado al uso de un vehículo motorizado y al incumplimiento de las normas de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En concreto, como primera observación formal en este aspecto de imputación concreta o necesaria. Nos dice, en el requerimiento, en el primer punto, señor juez, en el primer párrafo del requerimiento, luego del exordio, el Ministerio Público hace referencia al artículo 447, inciso 6, del Código Procesal Penal, cuando esto no tiene nada que ver con un requerimiento de acusación. Este es un artículo que única y exclusivamente, señor magistrado, se ve para aspectos de incoación a proceso inmediato. Y es un error garrafal que ha cometido el Ministerio Público al plantear su requerimiento de acusación.
Entonces, no podemos estar, a consideración de la defensa y con el debido respeto, frente a una acusación seria cuando ni siquiera establecen el correcto parámetro legal que sustenta su requerimiento de acusación. No hablaríamos evidentemente de un prevaricato, señor juez, pero hay un error. No creo que sea un error tipográfico porque cita toda la norma, señor juez. Entonces, desde ahí tiene que partirse para la corrección del requerimiento de acusación. Por otro lado, el representante del Ministerio Público, dentro de los hechos precedentes, detalla lo siguiente, que la imputada realizaba servicio de tránsito motorizado. Servicio de tránsito motorizado. Si nosotros enfrentamos el uso de un vehículo bajo la sanción o bajo la circunstancia de que ha incumplido reglas de tránsito, señor juez, entonces, ¿cuál es la relevancia jurídica para que nos diga que estaba realizando servicio de tránsito motorizado? Perfecto. A la defensa le gustaría que esto se aclare. Sin embargo, si el Ministerio Público refiere de que esto es un hecho importante, esta figura, señor juez, en el decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional del Perú, en ningún momento, porque mi cliente es efectivo policial y estaba con una motocicleta del Estado, tal cual lo dice el requerimiento de acusación, en ningún momento se establece la terminología, la palabra, el nexo, el parágrafo que diga que existe un servicio de tránsito motorizado. Eso, el Ministerio Público está inventando términos cuando una acusación tiene que ser formal, seria, concisa, puntual y contundente. Y no existe esta terminología, señor juez. Entonces, a la defensa le gustaría en este sentido que nos aclare cuál es la relevancia jurídica de referirse que mi cliente estaba realizando un supuesto servicio de tránsito motorizado y en su defecto, si el fiscal permanece en la firme idea de que ese es un dato importante, que aclare cuál es el término correcto. Porque quizás por ahí el fiscal estaría buscando un agravante por ser efectivo policial. No lo sabemos, señor magistrado, y eso es lo que queremos aclarar para que en un eventual juicio esto se pueda debatir frente al juez de juzgamiento. Siguiente, señor juez. En la narración de los hechos concomitantes que realiza el Ministerio Público, menciona lo siguiente, que ambas partes venían manejando en direcciones opuestas, además de encontrarse ambos en un vehículo motorizado. Pero no señala de manera expresa, tal cual ya se ha realizado la operación jurídica del tipo penal, ¿por qué se le atribuye exclusivamente a mi cliente el carácter culposo del supuesto hecho delictivo? Es decir, motivar en esta circunstancia cuál es el hecho determinante. Y eso es lo que solicito que aclare. ¿Cuál es el hecho determinante para que se le impute a Zarela como el delito de lesiones culposas? Ahora bien, nos dice que el hecho de que mi cliente esté conduciendo la motocicleta, no queda claro, señor magistrado, en qué momento es en que se consuma el delito. Es importante saber para la defensa en qué momento se consuma el delito. ¿Y por qué es importante esto, señor magistrado? Aquí va la motivación. Porque en los elementos de convicción, el Ministerio Público ha señalado específicamente en los certificados médicos, un certificado que le pertenece a la supuesta agraviada y un certificado médico correspondiente a Zarela. Si la imputación va en que mi cliente ha cometido las lesiones, ¿cuál es la relevancia para que se adjunten certificados médicos de mi cliente si se supone que mi cliente es la culpable? Ese es el tema por resolver y ahí está la motivación frente a la aclaración que se le pide al Ministerio Público. En todo caso, si está haciendo confundir a la defensa presentando certificados médicos de ambas partes, cual si fuera una categoría de imputación objetiva, señor juez, bajo el principio de confianza o competencia de la víctima, como lo establece el profesor Klaus Roxin y Hunter Jacobs, necesitamos que nos aclare. De ser una colisión mutua o infracciones mutuas, deduciremos eso en la etapa pertinente. Y ahorita no nos está permitiendo, señor magistrado. Siguiente observación, señor juez.
Es importante para la defensa y en aras de la imparcialidad de la que goza, y sabemos que así lo hace el Ministerio Público, que nos aclare si la supuesta víctima agraviada tenía o no al momento de los hechos licencia de conducir. Porque una cosa, señor magistrado, es conducir un vehículo, porque estamos hablando de lesiones culposas, las acepciones del tipo penal son amplias. Una cosa, señor magistrado, es que ambos hayan colisionado respetando las reglas de tránsito, y otra cosa es que una de ellas no gozaba de la licencia de conducir. Es ahí, señor magistrado, donde nace la imputación objetiva. No vamos a desechar 200 años de dogmática penal con una acusación fiscal que consideramos ha omitido ciertos datos con la finalidad de llevar este caso a juicio. Para eso existe su despacho, que es un juzgado de garantías, que muy seguramente ordenará al fiscal aclare si la persona que conducía la motocicleta que pertenece a la parte agraviada gozaba o no de la licencia de conducir. Y eso es un dato importante para la defensa. Señor magistrado, como siguiente observación formal, voy a referirme en este punto a que en las circunstancias concomitantes, donde es el punto medular de la imputación fáctica del Ministerio Público, no nos dice claramente, ojo, en las circunstancias concomitantes. Después lo desarrolla, pero no es así la formalidad. En las circunstancias concomitantes no dice ni una letra de cuál es la infracción administrativa que habría incumplido Sarela. El Ministerio Público lo detalla muy seguramente en las circunstancias posteriores, pero en las circunstancias posteriores no se puede establecer bajo qué circunstancias se ha consumado el delito. Si yo me paso un semáforo en rojo o cometo cualquier eventualidad de una infracción administrativa, tiene que estar en las circunstancias concomitantes, porque ahí nace algo que nos enseñan a todos en introducción al derecho, el nexo causal para una consecuencia jurídica, cosa que no lo vemos en este aspecto, señor magistrado. Y esto también, señor juez, causa una grave confusión a la defensa. Porque si bien es cierto, y ya lo mencioné, el Ministerio Público detalla esto en el rubro de infracciones administrativas, detalla infracciones administrativas de los dos vehículos. Del vehículo 1, que pertenece a mi cliente, y del vehículo 2, que pertenece a la supuesta agraviada. Entonces, si únicamente se ha cometido una infracción administrativa, por eso estamos aquí, por parte de Sarela, que es mi cliente, ¿cuál es la relevancia jurídica? Y eso que nos aclare, de también establecerse infracciones administrativas del otro, por vulneración de las reglas de tránsito del otro vehículo. Entonces, si hay infracción de ambos vehículos, ¿cuál es la participación de Sarela y cuál es la participación de la supuesta agraviada? ¿Por qué solamente a nosotros se nos imputa y por qué no al otro? Eso es lo que se tiene que aclarar, señor magistrado. Y no solamente esto está circunscrito, señor juez, en el rubro de infracciones administrativas, sino que también esto lo ha hecho un experto. Y este experto lo ha hecho, pues, frente a la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito en un informe técnico. Y un informe técnico consideramos que tiene todo el valor suficiente. Y si tiene un valor suficiente, señor juez, el Ministerio Público tiene que preocuparse en aclararnos por qué es que también existen infracciones administrativas por parte de la supuesta agraviada. Nuevamente reitero, si no se haría estas correcciones, señor juez, limitaría a la defensa para en la etapa subsiguiente a este control formal, es decir, en el control sustancial, presentar excepciones, como por ejemplo excepción de improcedencia de acción, como por atipicidad, o circunscribiéndonos exactamente a la teoría de imputación objetiva o por competencia de la víctima. Aspectos que se usan en nuestra doctrina peruana, señor magistrado. Como siguiente observación, señor juez, y ya voy terminando con mi intervención, el Ministerio Público habla única y exclusivamente del menoscabo de la supuesta agraviada en este proceso. Pero hay que recordarle a la Fiscalía
que ambas partes en realidad fueron menoscabadas por dicho suceso. En tal consecuencia, señor magistrado, esto va relacionado nuevamente con los elementos de convicción y con las infracciones administrativas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? En el rubro, señor juez, en el rubro cuarto en Romanos, donde habla sobre grado de participación y circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, dice grado de participación no tiene circunstancias modificatorias de responsabilidad, y en el rubro autor del delito materia de imputación nos dice que no existe agravante. Entonces, por teoría general del derecho, en realidad ni siquiera el derecho penal, por teoría general del derecho, sabemos que el tipo base es el que no goza de agravantes, es el que goza de la estructura natural, positivista de la consecuencia jurídica. La agravante se desarrolla nuevamente bajo la corriente positivista de ciertas circunstancias modificadas. Por eso conlleva una... Entonces, señor juez, el artículo 124 goza de un tipo doctor, base. A ver, no se está escuchando la última parte, parece que su micrófono está a un costado. Sí, No sé. sí, correcto. La última parte. Muchas gracias, Sí. señor juez. Sí. Respecto a las agravantes. Sí. Refería que el Ministerio Público imputa el 124, pero el 124 goza de un tipo base, de lesiones culposas. Y a nosotros nos están imputando un tipo agravado de lesiones culposas. Entonces, nuevamente el Ministerio Público causa confusión porque nos dice que no hay causas agravantes, nos dice ninguna. Yo considero que el Ministerio Público si hay agravantes, nos está causando confusión y lo que voy a referir, señor juez, esto está en el rubro grado de participación. Doctor, no sé su micrófono dónde está, pero la última parte de nuevo no se escucha. Bien, ahora sí. Ahora sí se escucha. Ahora. Gracias. Le refería que esto se encuentra, estas circunstancias. Nuevamente. A ver, nuevamente, ya. Su micrófono. Ya. Le refería que esta circunstancia, señor magistrado, se encuentra en el rubro grado de participación y circunstancias modificatorias. Y nuevamente reitero, agravantes, y nos pone ningún agravante. Causa eso confusión a la defensa y evidentemente tenemos que llegar a juicio luego de una actividad de investigación y de control formal pues, responsable, que conocemos el trabajo de su despacho, señor magistrado, y sabemos que siempre han llegado a juicios casos totalmente saneados y estamos convencidos de que no va a ser la excepción. Por último, señor, y como última observación, el Ministerio Público, en el requerimiento de acusación, bueno, según mi foliatura, quizás varíe en el despacho, y yo lo tengo foliado como página 9, nos dice que habían incumplido reglas de profesión. Hay incumplido reglas de profesión. A ver, doctor, nuevamente tiene problemas con su micrófono. No sé si ¿qué dice la especialista de audiencia? Quizás es mi recepción. Doctor, en todo momento está fallando el audio del abogado. Ya. Sí, doctor, aquí también no se le oye bien también. Sí, la última parte parece que, no sé, se mueve, parece el micrófono, se mueve, parece, y no se escucha bien. Voy a procurar permanecer quieto, señor magistrado, para no tener estos inconvenientes. Le refería, señor juez, que según mi foliatura, en la página 9 del requerimiento, donde se desarrolla la tipicidad subjetiva, tipicidad objetiva, consumación, en el rubro de sujeto activo, el Ministerio Público nos dice, y resalta inclusive, y está con negritos, dice, o está agregado el resultado halloso, se produce, se entiende que es el accidente, se produce por la inobservancia de reglas de profesión. O sea, ya no estamos enfrentando, señor juez, una inobservancia de las reglas de tránsito. Ahora el Ministerio Público nos dice inobservancia de las reglas de profesión. Entonces nos gustaría saber, en todo caso, qué reglas de profesión se han incumplido.
Considero, señor juez, finalmente que estamos frente a una imputación fiscal que, a lo menos en este extremo, no goza de las garantías constitucionales establecidas en el Código Procesal Penal, en la Constitución Política del Perú, y tal como lo ordena nuestro mismo ordenamiento procesal, le solicito que, para que el Ministerio Público subsane estos errores de forma, devolver la carpeta fiscal, subsane los errores y una vez hecho eso, volver al debate de control de acusación. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Mm. Bien, se corre traslado al Ministerio Público. Sí, señor juez. En cuanto a lo primero mencionado por el señor abogado, en cuanto a los elementos de convicción que no se le han notificado, nosotros, señor juez, con fecha 17 de noviembre del 2022, se remitió a su despacho, se adjuntó todos los elementos de convicción que ya están mencionados. Mediante un escrito, señor juez. Entonces, si no se le ha corrido traslado, supongo que se le debe corrido el traslado correspondiente. Después nos menciona las observaciones formales. Nuestro requerimiento acusatorio, si bien es cierto, ha habido algún error de orden material, está describiendo el modo preciso, concreto y claro de los hechos atribuidos a la ahora imputada Sarela Antonella Navarro Acosta. Asimismo, se ha tipificado estos hechos en el delito de lesiones culposas y también se ha podido verificar la responsabilidad que tiene ella, mencionando la pena a la cual se le tiene que atribuir. Respecto a las diversas observaciones, las demás observaciones que ha realizado el abogado de la parte acusada, estas deben ser solicitadas en la etapa correspondiente y no en este momento, que es la etapa de las acusaciones, el tema que estamos viendo, el tema formal, y que debería hacerlo conforme a lo ya señalado. Sí, señor juez. ¿Terminó? Sí, Bien. lo terminado. Se corre traslado a la defensa. Doctor, no se le oye, disculpe. Señor juez, no logro oír al abogado. Un poquito, parece que se mueve no sé si el micrófono o se dirige de repente hacia otro lado, no capta la voz del micrófono. Señor juez, yo le rogaría en todo caso 20 segundos para no volver a tener... No se le oye, doctor. Sí, modifique, arregle, doctor.
Listo, señor juez, creo que ahora sí Sí, ahora está mejor. ya no va a haber motivo de observación, porque ya me conecté del celular, quizá la laptop esté un poco mal, con las disculpas del caso. Le refería, señor juez, que el representante del Ministerio Público, frente a la segunda observación, nos dice que es un error material, y refería que, y seguramente usted es conocedor, señor magistrado, el profesor San Martín Castro se ha referido ya en múltiples ocasiones frente a los errores materiales en las resoluciones casatorias que ha emitido. Un error material jamás puede ser, señor juez, toda una cita de un artículo. Es imposible, señor juez, que un error material sea eso. Considero que eso ya es ágrafa, es un error ágrafo, ¿no? Para que se cometa tal, bueno, no, que no, sin ánimos de calificar tal error, ¿no, señor magistrado? Frente a la tercera postulación del Ministerio Público, nos dice que esto deberíamos solicitarlo en la etapa correspondiente. Primero, hubiese sido interesante que nos digan qué etapa, ¿no? Si vamos a ir a juicio con estos errores que consideramos relevantes y fuertes, ¿cómo vamos a ir a juicio con una acusación que consideramos aún está cojeando? Pero seguramente se subsanarán. O lo presentamos en una etapa previa, donde es imposible, señor juez. Las reglas del Código Procesal Penal son claras al establecer cuál es el momento en el que nosotros presentamos observaciones. Y si vemos observaciones, como por ejemplo, que ha estado bajo la regla de profesión y ya no bajo una infracción de tránsito, ¿eso lo vamos a ver en juicio? Es imposible, señor juez. Hay personas, inclusive por máxima de experiencia, que contratan a su abogado recién en etapa intermedia. Entonces, si el fiscal pretende que esto se realice en etapa previa, antes de la etapa intermedia, pues afectaría gravemente a la defensa. Es por eso que el legislador se ha preocupado para que exista una etapa exclusiva de observaciones. Y todas las observaciones, señor magistrado, consideramos que están direccionadas única y exclusivamente al correcto actuar en forma, para que no se vulneren derechos de contradictorio y para que no se vulnere, sobre todo, que es la esencia de esta etapa, la imputación concreta o necesaria según el despacho lo considere. Imputación concreta o necesaria que va, y ya no voy a sustentar más, termino en 30 segundos, frente al nexo causal del delito que se le imputa, imputación concreta o necesaria que va frente a lo que describe el tipo penal y la conducta que se le imputa, pero de una manera el cómo, cuándo y dónde. Si bien es cierto ya la Suprema Corte ha dicho que no puede ser esto tan detallado o ampuloso cuando existen errores claros, señor juez, cuando existen contradicciones claras, es imposible que lleguemos a una etapa de juzgamiento antes de que el Ministerio Público lo subsane. Por eso, señor magistrado, nuevamente le reitero la solicitud de que se devuelva la carpeta fiscal, el Ministerio Público realice el levantamiento de las observaciones y se nos vuelva a correr traslado. Muchas gracias, señor magistrado, y disculpe el inconveniente técnico. Derecho a réplica del Ministerio Público. Sí, doctor. Efectivamente, el doctor lo ha mencionado. Nuestra acusación en la etapa formal tiene que existir en cómo, dónde y cuándo. Justamente lo que ya está plasmado en nuestro requerimiento acusatorio. Y hablando de en qué etapa se tiene que realizar las siguientes observaciones, en la etapa sustancial en todo caso, que debería plantear las siguientes observaciones en cuanto a los hechos, que es lo que él menciona que debería consistir nuestro requerimiento acusatorio. Por lo cual, señor juez, nosotros persistimos en que nuestro requerimiento acusatorio cuenta con los elementos que deben estar en una acusación, ya que se ha descrito de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos a la parte imputada y también la responsabilidad civil que la misma debe responder. Gracias, señor. No se emitir la resolución. Un momentito.
No se escucha, no. No, está un rato, después ha salido. Doctora Heidi, si me ayuda a verificar en el sistema la documental que ha hecho referencia a la defensa de que la declaración de la investigada. Y también se puede verificar si se adjuntó. Bueno, yo sí lo tengo acá en el físico, copia, y quiero saber si se adjuntó a la... Sí, doctor, en el requerimiento que está digitalizado, efectivamente aparece, dice, declaración de Kelly Yuli Porras Sáenz. 238 dice, ¿no? Folios 238 dice que está tachado, bueno, en una carpeta. Sí, está digitalizado. Entiendo que los asistentes jurisdiccionales al recibir, tal como está, lo anexan vía casilla electrónica a todas las partes. ¿Es posible verificar ahí la casilla electrónica si se adjuntó? Doctor, en este caso, yo remito todo vía correo y email porque no tengo acceso a las casillas electrónicas que hayan generado los asistentes jurisdiccionales y en su momento que hayan anexado. Puede comunicarse con el asistente el que abra el archivo para ver si se fue esta documental.
Señor Ya, juez, doctor. Sí, doctor. por favor, permítame. Yo le solicito, por favor, que se verifique, porque acá en el requerimiento nos dice declaración de Kelly Yuli Porra Sáenz de fecha 30 de enero del 2019. Que se verifique también la fecha, por favor. 30 de enero. Acá dice 24 de mayo. Salvo que sea otra. A ver, vamos a ver. ¿30 de enero del año, doctor, si me repite el año? 2019, señor juez. Ya. Vamos a ver. Sí, señor juez, disculpe, si se puede verificar, esta declaración se encuentra después del informe policial 337 del 18, doctor. Detrás de esa está la declaración de la señora de la fecha que menciona el abogado. Acá sí lo encuentro. A ver, doctora, verifique, converse con el asistente, porque acá sí aparece el orden de convicción. Creo que... El abogado Jorge Luis Palomino Alania, ¿no, doctora? Sí, ajá, él es Alan, él es. A ver, ahorita vamos a ver. 8 de noviembre. es del 30 de enero, 30 de enero. El 30 de enero, dice Alan. Acá, según foliatura, debe ser de la carpeta fiscal, Escrito, 1879. Presentado como un escrito. Doctor, señala de que el abogado ha presentado un escrito con fecha 8 de enero en el que ha recalcado que se le notifica el requerimiento y todos sus anexos. Y señala que es así que le han mandado todo. ¿No, Alan, todo le has hecho llegar? Ya, sí, sino que la fiscalía es la que había presentado incompleto. Ah, ya. Y con resolución número 5, ahí se le ha notificado ya completo, ya, porque ahí ya la fiscalía ha subsanado. ¿Y con la resolución 5 de qué fecha es, Alan? Es de fecha 22 de noviembre. 22 de noviembre. Uh-huh. Ya, Alan, gracias. Ya, doctora. Chao. Gracias. Doctor, dice que luego con resolución 5 han subsanado, ahí la fiscalía presentó todo completo y se ha remitido en forma completa al letrado. Sí, tengo la resolución número 5, en la cual téngase por cumplido y estando la solicitud, notifíquese. Se ha notificado a la casilla electrónica en 95 folios. Con la resolución número 5, 95 folios. A ver. Doctor, ¿ha verificado su correo electrónico con la resolución número 5 que le han notificado?
ahí señala que se está remitiendo los elementos de convicción. Y según constancia de cargo de entrega, señala que en 95 fojas le han notificado. Sí, efectivamente, señor magistrado, tengo la resolución número 5, tengo la constancia de que se emite en 95 folios, señor juez, pero en aras del principio de veracidad, señor magistrado, puedo yo nuevamente mantenerme en la posición de que esta declaración, específicamente solamente esta, que se refiere al 30 de enero, no ha sido adjuntada, ¿no? Sin embargo, señor juez, a veces los errores tecnológicos nos juegan una mala pasada. Dejo a consideración de su despacho si se da por correctamente notificado el contenido total de esta resolución número 5, a efectos de que no se entienda que la defensa está pues trabando la administración correcta de justicia. Bien. Bueno, vamos entonces a emitir la resolución respecto a las observaciones formales. Emitiendo la número 8. Número 8. Antes de emitir la resolución,